Gloria a Dios, les bendiga, hermanos. Bendiciones a todos los que nos están escuchando, por favor. Mucha atención a la palabra de Dios, amén. Capítulo, ¿qué le dije? 28. Del libro de Hechos. Muy bien. No quiero fallas porque aquí quiero que sea muy exacto. No, es 15:28. Sí, es 15:28. Cuando alguien lo tenga me puede decir amén. Pero mientras le voy a ir diciendo cuál es la definición o qué es lo que significa la religión. La religión es un conjunto de reglas, dichos, pensamientos, reglamentos impuestos a dicha comunidad para que los obedezcan. Ok. Si usted me pregunta, ¿la religión es mala? No. La religión no es mala. La religión es peligrosa, que es muy distinto. ¿Mala por qué? Porque ninguna religión te va a enseñar a matar. Ninguna religión te va a enseñar a odiar. Ninguna religión te va a enseñar a fornicar. No, que yo conozco un lugar que sí, es secta. Usted tiene que diferenciar lo que es una religión a lo que es una secta. Una religión tiene como regla principios morales acerca de lo que es el comportamiento humano. Entonces, ¿por qué el tema de hoy se va a llamar el peligro de la religión? Ahorita usted va entendiendo por qué es peligrosa la religión. No es mala, escúcheme bien. Una cosa es ser malo y otra cosa es ser ¿qué? Peligroso. ¿Me explico? Usted puede tener un enemigo narcotraficante. El tipo es peligroso, es malo, pero si tú no te metes con él, no se va a meter contigo. ¿Me explico? Entonces tú ya no lo vas a ver como una persona peligrosa para ti, pero sí mala, porque está haciendo ¿qué? El mal. Hay que entender las definiciones. Muy bien, entonces hay miles y miles y miles, cientos de religiones alrededor del mundo. Hay bastantes religiones en el mundo. Y la mayoría de las religiones, no las que se colaron, porque hay unas que se colaron, que dicen que son religiones, pero no lo son. Son sectas. Sí, una secta es aquella que agarra un carro bomba, ponen bombas y dicen que en el nombre de Alá van y destruyen edificios y empiezan a matar a mucha gente inocente. Y ellos dicen que son religiosos. Ellos no son religiosos, ellos son sectas. Y luego se levanta otro loco diciendo que puede tener 5 o 14 mujeres y que no es pecado. Esa no es religión. Dicen que son religiosos. Esa no es religión, esa es secta. Porque una religión nunca te va a enseñar esas cosas. Una religión tiene principios morales. De alguna manera intentan que conozcas a Dios. De alguna manera intentan que tengas el conocimiento de lo que es la verdad. Lo intentan. Y ahí está el peligro. Es que usted no lo tiene que intentar, hermano. Usted lo tiene que conocer. ¿Me explico? Por eso el título del mensaje de hoy se llama El peligro de la religión. Se llegó el tiempo, se llegó el día, porque yo tuve mucho tiempo prometiéndoselo. Y le dije que un día le iba a soltar este tema acerca del peligro de las religiones. Y estábamos viendo en su definición que una religión es un lugar donde te enseñan a guardar ciertas reglas, ciertos reglamentos, diciéndote que de esa manera tú puedes acercarte a Dios y que de esa manera vas a conocer al Dios verdadero y de esa manera te prometen de alguna manera la vida eterna. Y te dicen también que todos los caminos te llevan a Dios. ¿No has escuchado mucha gente que dice, todos los caminos nos llevan a Dios? Y usted se queda pensando, ¿verdad? Sí, tú nomás no te metas con nadie, pórtate bien. Ya ve que la religión le enseña cosas buenas. ¿Cuánto me están escuchando, hermano? Pórtate bien, séle fiel a tu esposa, no te emborraches, sé trabajador, sé un buen proveedor. Ya ven que la religión no es tan mala.
Y yo ahorita le voy a explicar por qué el peligro de la religión. En primer lugar, ya dijeron que todos los caminos y que todas las obras buenas te llevan a Dios, aparentemente. Hermano, eso hermano, es bueno hacerlo, pero eso no te da la salvación. ¿Cuántos me están escuchando? Es bueno hacerlo, pero eso no te lleva a la salvación. El hinduismo es una de las religiones más antiguas del mundo. Igual, ellos te enseñan a que con la vara que mides serás medido. Ellos también te enseñan lo que es el karma. El karma no es otra cosa más que lo que dice nuestro Señor Jesús también lo enseñó, hermanos, donde Él dice: lo que siembras cosechas. El karma marca igual. Si tú haces el mal, te va a ir mal. Si tú traicionas, te van a traicionar. Si tú no pagas, tampoco te van a pagar a ti. Acuérdense que la ley del karma no es otra cosa más que la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, tarde que temprano, depende de lo que siembre uno. Porque si usted siembra semilla de tomate, yo no sé cuánto dura un árbol de tomate en nacer. Pero hay algunas frutas que tardan un año, otras duran 6 meses, 3 meses, un mes. Dependiendo de lo que siembres, va a ser lo que va a tardar en dar fruto. O sea, en otras palabras, se te va a regresar tarde que temprano. Hermano, mira, escúchame bien, cierren esa puerta. Escúchame bien. Lo que uno siembra, uno cosecha. Por eso Cristo dijo: lo que buscas, hallas. Si tú maltratas a alguien, tarde que temprano te van a maltratar a ti. Si tú no le pagas a alguien, tarde que temprano tampoco te van a pagar a ti. Si tú insultas, si tú deshonras a tu padre y a tu madre, tarde que temprano también te van a deshonrar a ti. ¿Cuántos me están escuchando? Mira, hermano, o sea, en otras palabras, la religión demuestra que en verdad hay un Dios verdadero. Que si el ser humano, escúchame bien, que si el ser humano no es más malo, santo Dios, es porque de alguna manera Dios lo está impidiendo. ¿Sí? Porque la mayoría de las religiones tienen eso establecido. O sea, hermano, la ley de la siembra y la cosecha es que es universal. Se maneja en todos los ámbitos sociales, económicos, religiosos. En todos los lugares se ha introducido. Entonces, ¿de qué sirve la religión? La religión te recuerda en tu conciencia que en verdad existe Dios. Aunque el ser humano se endurezca y no quiera reconocer ese hecho. Sí, hermano, si mucha gente no mata y no sale con una pistola, es porque de alguna manera Dios estableció la ley de la siembra y la cosecha universal. Pastor, ¿y qué tiene que ver la religión peligrosa? Ahorita le digo por qué es peligrosa. Primero déjeme definirle que en todo este asunto está metido Dios. ¿Para qué? Para que el ser humano no sea tan malo. Hermano, si aún conociendo la verdad la gente se decide robar, aún conociendo la verdad deciden guardar rencor, deciden guardar resentimiento, aún así. Por eso le dije, religión no es otra cosa que te enseña principios de alguna manera, entre comillas, morales, estableciéndotelos. Pero ¿por qué es peligrosa la religión? Porque la religión se ha metido también, mire hermano, una cosa es secta, otra cosa es religión y otra cosa es denominación. Se lo repito otra vez, ok. Una cosa es secta, una cosa es religión y otra cosa es denominación. Y hay una diferencia entre esas tres. Y ya le expliqué la primera, lo que es la secta. Y ahora le estoy explicando lo que es la religión, porque el tema lo quiero centrar, el por qué la religión no es mala, pero sí es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque la gente anda buscando muchos caminos cuando solo existe uno.
No, mentira de la religión cuando diga, todos los caminos me llegan a Dios. Mentiras. No todos los caminos te llevan a Dios. Primer peligro detectado por la religión. Con que hagas el bien. Si yo no me meto con nadie. Es decir, que mucha gente habla así. Si yo no me meto con nadie, yo voy a estar bien. O sea, tú vas a estar bien contigo, pero no vas a estar bien con Dios. Y eso la religión no lo enseña. Por eso es peligrosa, hermano. ¿Cuántos han escuchado hablar de la brujería blanca y de la brujería negra? Toda la gente espantada con la brujería negra. Pero la brujería blanca es más peligrosa. ¿Por qué? Porque aparenta ser buena. La religión aparenta ser buena. Santo Dios, siento hermano, siento a Dios. Hoy se va a romper y se va a ir fuera. Es que apenas estamos calentando motores, hermano. Hoy se va a romper y se va a ir fuera ese espíritu religioso, mentiroso. Bendito Dios, siento Dios. Están así todos como paralizados. No, los que me están mirando por cámara están paralizados. Amén. Dios me los bendiga a todas las naciones de la tierra. Los saluda su amigo y pastor Ulises León. Dios me los bendiga. Amén. La lucha y la guerra más grande que Jesús tuvo no fue con los brujos, no fue con los hechiceros, no fue con los borrachos, no fue con las prostitutas. Dilo a mí, amén. No, es que ya está temblando el espíritu religioso porque hoy se va, hermano. Es peligroso. No fue con ellos. No fue con el borrachín de la esquina. No fue con el vecino, el brujito. Claro que se enojan, hermano, pero pues uno ya los conoce, ¿sí me explico? Pero la religión, hermano, acuérdate que es un conjunto de verdades. Eso es lo peligroso, que tiene verdades. Porque el arte del enemigo espiritual, de los espíritus inmundos, malignos, el arte de ellos es decirte verdades. Porque si alguien te dice, hermano, siempre la verdad, y de repente te suelta una mentira, ya caíste. Y ese fue el arte que la serpiente antigua utilizó en el huerto del Edén. Con que Dios dijo. Con que Dios dijo. Sí, ¿sabe cuál fue el error y el arte del diablo y la serpiente antigua para poder engañar a Eva? Fue mire, escuche bien. Meterle la duda, la expresión, con que Dios dijo. Y tú sabías que lo que dice tu Biblia es mentira. Tú sabías que no puedes confiar mucho en lo que dice la Biblia. Y ese tono, hermano, hace que muchos se desvíen. Por eso yo le dije que me abriera su escritura en el capítulo, en el Hechos, ¿qué le dije? 15, 28. Présteme una Biblia, por favor, para que no digan que hay engaño, ¿ok? 15, 28. Escuche bien cómo dice. Dice 28, porque ha parecido ¿qué? Bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna otra carga más que estas ¿qué? Estas cosas ¿qué? Estas cosas necesarias. Escuche. Los apóstoles, la iglesia primitiva, en ese tiempo usted sabe, hermano, que había muchas sectas religiosas, dice la escritura, que con los que más luchó y con los que más debatió, ¿con quién fue? Escucha bien. Jesús, el Hijo de Dios, el que venía a morir y a resucitar y a derramar tu sangre para perdonar tus pecados. ¿Quiénes fueron los que se opusieron a las enseñanzas de Jesús? Los religiosos. Yo no miro que se levantara una prostituta a contradecir a Jesús. Yo no miro que un brujo se levantara a contradecir a Jesús. Yo no miro, hermano, que un rebelde se levantara a contradecir a Jesús. Se levantó una secta religiosa a decirle: Jesús, eso que tú estás haciendo está mal.
Jesús venía a liberar a los endemoniados y la secta religiosa se enojaba. ¿No le parece familiar eso, hermano? ¿Me explico? Jesús, de repente un endemoniado tirando espuma por la boca y vomitando, y los demás se molestaban. Esto tiene que ser el diablo, decían ellos. Esto no puede ser Dios. Los religiosos le hicieron la guerra a Jesús siempre. Eres hijo de Belcebú. Por medio del espíritu de Belcebú echas fuera a los demonios. Estaban hablando con el Hijo de Dios. Estaban debatiendo con lo que Jesús decía. ¿Los qué? Los religiosos. ¿Saben quiénes pelean más en contra de lo que el Espíritu de Dios dice? Porque yo se lo acabo de leer. Hechos capítulo, ¿qué dije? Despiértese, hermano. Hechos capítulo, ¿qué? 15, 28 dice, y le pareció bien al Espíritu Santo. ¿Y a quién? Y a nosotros. O sea, una persona que quiere ser libre del espíritu de la religiosidad, primero tiene que estar de acuerdo al Espíritu Santo y nosotros. ¿Les digo? Tiene que estar el Espíritu de Dios. Las mismas obras Jesús les dijo a sus discípulos que yo hago, ustedes también las harán. ¿Qué? En mi nombre. Echarán fuera demonios, expulsarán espíritus inmundos, liberarán, sanarán, levantarán. La religión no es un conjunto, no es más que un conjunto de enseñanzas para tener a la gente bloqueada y que no pueda ver más allá. Sí, la tienen cegada con algunas verdades. Un religioso dice, pero no hace. Por eso Jesús les decía, es que ustedes dicen, no, y no dice la ley de Moisés, y no dice la... O sea, es que un religioso conoce la Biblia. Nuestro padre Moisés, nuestro padre que también decía, nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Ellos se sentían privilegiados porque hablaban algunas verdades. Pero Jesús les decía, pero ustedes dicen, pero no hacen. Ustedes hablan de amar, pero no aman. Pero tenemos la autoridad. Ustedes primero tienen que aprender lo que es amor y misericordia. Antes de hablar, cállense. De esa manera callaba Jesús a los religiosos. Los religiosos tenían razón en lo que decían, sí, pero lo estaban aplicando mal. Ese es el peligro de la religión. Que enseñan algunas verdades bien, sí, pero las aplican mal. Por eso Jesús les decía, regrésense. Pero a la gente no le gusta regresarse, ¿verdad? Regresa de poquito. Mira, hermano, si no le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, vamos a caer. Porque si hay un espíritu que se quiere apoderar de las iglesias, es el espíritu religioso. ¿Qué es un espíritu religioso? Se lo voy a definir más. Es aquel que se acostumbró a hacer las cosas. Se acostumbró a congregarse, se acostumbró a cantar, se acostumbró a aplaudir, se acostumbró a danzar, enójese. Se acostumbró a diezmar, se acostumbró a ofendar, enójese. Se acostumbró a decir Dios le bendiga, que le vaya bien, se acostumbró. Entonces ese es el peligro de la religión, cuando te acostumbras a hacer las cosas, pero ya no las haces por amor, ya no las haces por convicción de fe, ya no las haces pensando en que lo estás haciendo por Dios. Y por eso la gente después empieza a hacer las cosas enojado y molesto. ¿Sabes por qué? Porque te volviste un religioso, iglesia. Señales de que el espíritu religioso se está metiendo. Haces las cosas a la fuerza. Te duele. Santo, dígame amén, no me dejes solo. Te duele, te molestas, te enojas. Es a la fuerza, ya no es por fe. Ya no es pensando que es para el reino de Dios. Ya no estás pensando que vienes a edificarte, a levantarte y a fortalecerte. Esa es la mentalidad de alguien que ya se acostumbró. O sea, es que hay, hermano, yo no sé cuántos han escuchado hablar de la menorá. Son la lámpara de 6 brazos y en medio tenía uno, ¿verdad? La menorá, o también se llama el candelero. Nomás que en hebreo se dice la menora. Ok. Era la lámpara de Israel. Cuando escuchas que la Biblia habla de la lámpara de Israel, te está hablando de un candelero, te está hablando de una menora de 6 brazos. Y eso significa equilibrio. Porque de un lado tiene 3 y del otro lado, del lado izquierdo tiene 3 y en medio tiene 1. Es un total de 7. ¿Qué significa qué? Equilibrio.
Por eso los romanos tenían la balanza de la justicia. Una mujer con una espada y con una balanza en la otra mano. Si tú te desvías poquito, te entierro la espada. ¿Y por qué era mujer? Bueno, ¿y por qué tenía una venda en los ojos? Porque la ley es ciega. La ley nomás mira tus fallas y no mira las cosas buenas. Amén. Ese era el concepto de los romanos. Pero los judíos tenían otro concepto. Era la lámpara de Israel. Te voy a alumbrar con el Espíritu Santo para que entiendas lo que Dios dice. Jesús vino a eso. Por eso les digo, ¿y tú quién te crees? Yo vine a aclararles lo que ustedes ya leyeron. Amén. Amén. ¿Y tú quién te crees? Yo soy el Hijo de Dios. ¿Pero quién habla de ti? Pregúntale a Moisés, pregúntale a los profetas, pregúntale al libro de los Salmos, a David. Yo vengo hablándoles con testigos. Al religioso no le gusta que le digas eso. Al religioso nomás... otra costumbre de los religiosos. ¿Cuántos quieren ser libres de la religión? Yo quiero ser libre, hermano. Si usted no quiere ser libre, es su problema. Le estoy diciendo que el religioso, cuando se acostumbra a hacer las cosas por costumbre, piensa que lo está haciendo para Dios, pero no lo está haciendo para Dios. Y si no lo está haciendo para Dios, Dios no se lo va a contar. Aunque sea bueno lo que está haciendo. Es que puede haber cosas buenas, hermano, pero si nuestro corazón no está en el lugar que tiene que estar, de nada sirve. Por eso le dije, ese espíritu religioso se quiere meter en las iglesias cristianas, pero lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Pero para echarlo fuera hay que descubrirlo. Repita conmigo, descúbremelo, Señor. Yo me doy cuenta por la Escritura que la guerra más grande que Jesús tuvo fue con los religiosos, con los que ya conocen la palabra. Pero Jesús les dijo, yo tengo testigos de lo que hablo, ustedes no. Por eso le digo, hermano, si usted habla algo y dice algo, tenga testigos. No hable por hablar. Santo Dios, hermano, ¿por qué hay que tener testigos? Porque Jesús los tuvo. A Jesús, cuando lo querían debatir, Él dijo, pregúntale a Moisés, Él habla de mí. Pregúntale a los profetas, ellos hablan de mí. Pregúntale a David, Él habla de mí. Y de ustedes religiosos, ¿quién habla? Porque ustedes dan testimonio de ustedes mismos, pero nadie los respalda. Un cristiano verdadero que anda en el Espíritu tiene que tener testigos. No déjese la religiosidad. Dios es mi testigo. Ay, hermano, cualquiera puede decir eso. Mire, qué grande es Dios, hermano. Que el mismo Jesús no se atrevió a decir eso. Porque al religioso no le gusta eso. Al religioso no lo puedes debatir. No le puedes decir, yo pienso que puede ser esto. No le puedes decir eso, hermano. ¿Por qué? Porque es una lista de programas y de enseñanzas y de reglas que Él dice, yo ya las cumplí, yo ya estoy bien. Y nadie me puede debatir. Religioso, dígale, hermano. ¿Sí me explico? Está como el que llega, yo ayuno 2 días a la semana. Yo doy mis diezmos y mis ofrendas, yo estoy bien. Se da golpes de pecho, ¿verdad? Pero llega otro pobrecito y se humilla y dice, Señor, ten misericordia de mí y sé propicio a mi pecado. Reconozco que estoy mal. Reconozco que necesito aceptar y ser corregido por el Espíritu de la palabra. Porque le acabo de leer el texto. El Espíritu. Y nosotros estamos de acuerdo en esta decisión que acabamos de tomar. Toda decisión tiene que ser junto con el Espíritu Santo. Las miles y miles de religiones, no puedes decirle, tu librito está mal. No puedes decirle, tu revista está mal. Porque ellos dicen, no, esto es infalible. No, infalible es lo que el Espíritu de Dios, lo que la palabra del Espíritu dice. Eso es lo infalible. Lo demás puede ser manipulado. Por eso Jesús les decía a los religiosos, regrésense. ¿Por qué? Es que ustedes se tienen que regresar. No, es que ya estudiamos, estamos preparados, estamos capacitados, estudiamos en las mejores escuelas. Regrésense. Tenemos 20 años, somos maestros de Israel. Regrésense. ¿A dónde nos regresamos, Jesús? Regresen y entiendan qué significa amor y misericordia. Quiero primero. O sea que lo que estamos diciendo está mal. No, está bien lo que están diciendo. Pero primero es
amor y misericordia. Cuando ustedes vayan y aprendan primero eso, se regresan. Entonces se regresan y entonces hablamos. Primero es eso. Entonces, el conjunto, le decía yo, hermano, el conjunto. Religión es conjunto. Quiero que se le grabe bien esta palabra. Es un conjunto, una mezcla de reglas y de mandatos determinados. Te acostumbran con que usted, la religión te va a decir, con que usted venga a misa cuando le pegue la gana. Así te dice la religión. Usted no se preocupe, usted venga como usted quiera. Si usted viene borracho y sale, entra igual y sale igual, usted no se preocupe, usted ya vino, usted ya cumplió. No le hace que se siga revolcando allá afuera en lo mismo. No le hace que sigas en el mismo comportamiento. Al religioso no le gusta que le digan en qué está mal y qué necesita arreglar. Jesús siempre enfrentó a los religiosos y siempre les dijo en qué se tenían que corregir. Porque hay cosas que se tienen que corregir, hermano. ¿Sí o no? Amén. Hay cosas que se tienen que corregir. El que dice, yo ya estoy bien, yo ya no necesito cambiar, yo ya no necesito que me enseñen, es el que está más mal. El que esté dispuesto a someterse. A mí que el Espíritu, mucha gente dice, a mí que el Espíritu de Dios me habla y me diga. Y el Espíritu Santo sí les dice, hermano, y sí les habla, porque yo pienso que el Espíritu Santo es muy bueno para convencer y para revelarnos cómo está nuestro corazón. Pero yo ayer le hice un reto a los líderes. Pero usted se atreviera a preguntarme a mí, ¿qué opinión yo tengo de usted en el crecimiento de su vida espiritual? Hermano, pocos cristianos hacen eso. No me agarran, no, Dios está conmigo, Dios ya me sanó, yo ya soy libre, yo ya estoy bien. Sí, pero ya le preguntaste a los testigos. ¿Por qué cree que leí ese texto, hermano? Porque estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y nosotros estamos de acuerdo. Pero el religioso no quiere, el religioso no quiere testigos. El religioso nomás dice, nomás yo y el Espíritu Santo. ¡Ay, qué aguda! ¡Qué fácil! Eso enseña la religión. Pero Cristo vino a derribar el argumento más fuerte. Fue el religioso, porque los religiosos, cuando Cristo empezó a enseñar y los apóstoles empezaron a enseñar que la salvación era por gracia a través de la sangre de Cristo, ellos le dijeron, sí, la salvación es por medio de la sangre, pero es necesario que para que sean salvos completos, es necesario que se circunciden. Y dice que la iglesia junto con los judíos y con los religiosos judaizantes tuvieron una disputa y tuvieron un debate muy fuerte, una discusión acerca de eso, porque unos decían, no, es que la salvación es por medio de Jesucristo y nada más, no hay que añadirle ningún ritual, no hay que añadirle ninguna costumbre religiosa para la salvación. Y dice que hubo tal desacuerdo, pero dice que de repente el Espíritu Santo se empezó a manifestar en ese lugar y hubo tal convencimiento que hubo muchos que no estuvieron de acuerdo, pero de repente hubo un convencimiento de que no había necesidad de añadirle algo más a la salvación. Hermano, a la salvación no le podemos añadir nada. La salvación es por gracia y punto. ¿Me explico? Sí, hermano, si una persona está al borde de la muerte, usted le presenta a Cristo y le dice, ¿sabes qué? Esa persona no va a poder hacer ninguna obra, hermano, ya está para morirse. Vete a predicar. ¿Cómo se va a ir a predicar si ya va a morir? Aunque sea, háblale por teléfono a alguien. No tiene teléfono. Es que tiene que hacer una... Así estaban los judaizantes. Así estaban. No, es que tiene que haber una hora por lo menos para que termine de ser salvo. No. Y la discusión era esa. Entonces, lo que Cristo hizo en la cruz fue en vano. Entonces, mejor no hubiera muerto en la cruz y nos hubiera dicho que tenemos que hacer varios ritos religiosos para alcanzar la salvación. Y la salvación no viene por medio de ningún rito religioso. Que tengamos que reunirnos es un mandamiento para nuestro crecimiento espiritual. Que eso es muy distinto, pero eso no le añade nada a tu salvación. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Que tengamos que predicar es porque eso me edifica a mí y edifica al que me está escuchando.
pero eso no le añade no le añade nada para que yo pueda llegar a ser salvo. Eso es para alcanzar promesas, eso es para alcanzar generaciones, eso es para restaurar gente, eso es para salvar, eso es para edificarme, eso es para crecer. Pero ninguna acción de esas le añade algo a lo que Dios ya me dio. Eso es para reflejar que soy salvo, eso es para reflejar que en verdad sigo a Cristo, eso es para hacer luz de este mundo. Entonces los nuevos discípulos no se podían circuncidar una vez más. Y ellos decían que lo tenían que hacer para alcanzar la salvación completa. Y dice que de repente se pusieron de acuerdo todos y cuando terminaron de convencerlos, dice que llamaron a algunos y es donde, ese es el contexto de todo lo que le estoy explicando. Por eso dice, y nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles otra ¿qué? Otra cargas que ni nosotros pudimos guardar, ni nuestros padres las pudieron cumplir. Y aún hicieron todo eso, pero ni aún esas cosas los pudieron salvar. Pero tuvieron que hacerlas porque es necesario hacer las obras. Es necesario hacer obras, sí, pero no son para que tú tengas salvación. Son para que tú reflejes la verdad de Dios. Entonces el cristiano ahora como que ¿le acuerdan que le hablé de la lámpara? El cristiano se desequilibró. Y cuando el cristiano del siglo de este tiempo lee eso, entonces dice, no voy a hacer nada, aquí me quedo en la casa a gusto, ya no predico, ya no, ese se fue por el otro lado. Se desequilibró. No, tampoco te puedes agarrar de ahí. Ya soy salvo, ya tengo a Cristo, ya no voy a hacer nada. Y por eso las familias están como están, hermano, perdidas en el resentimiento, endemoniadas, en el orgullo y en la soberbia, porque a eso se les fue la balanza por el otro lado. Aquellos estaban intentando añadirle un poco a la salvación. Pero la iglesia del siglo en el que estamos viviendo, ahora dicen, como ya tengo la salvación, ahora ya no tengo que obedecer, puedo comportarme como yo quiera, el cabo que ya con que yo confiese que Cristo tiene poder y que la sangre tiene poder y que Cristo tiene poder, y gloria a Dios, Dios está con nosotros, y de repente viene Cristo a la tierra a predicar, y ya estaban enseñados ellos de esa manera. Ellos ya sabían quién era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ellos ya sabían todo. Y Jesús de repente vino, ustedes están mal, ¿cómo que estamos mal? Si estamos enseñando todo lo que la ley enseña, respetamos y honramos a nuestro padre Abraham, seguimos los reglamentos tal y como Dios nos los estableció, obedecemos a Moisés, no estamos en fornicación. ¿Se fija? Otro desequilibrio ahí. Y Jesús les dijo, pero el pueblo sigue endemoniado. Santo Dios. Por eso cuando Cristo predicaba, los endemoniados caían, la gente vomitaba, echaba espuma. ¿Por qué? Porque tenían odio, tenían resentimiento, no habían perdonado, el borracho seguía borracho, el drogadicto seguía drogadicto, el amargado seguía amargado. ¿Por qué? Porque no les enseñaron a vivir lo que Dios dice. Al religioso, cuando le enseñas cómo vivir, se te va a enojar, hermano. Se va a molestar. Porque el religioso, él ya tiene sus reglamentos. El religioso ya está listo para debatir lo que Dios dice. Los religiosos de la época ya estaban preparados, eran maestros, ya estaban preparados para pelear. Es guerra de palabras, hermano. Para pelear contra Jesús. No, que saca a la gente endemoniada. Hay que decir que le fue el espíritu de Belzebú, ¿sí me explico? Que ama mucho al prójimo. Pues ¿qué se cree? Es una prostituta, él no se puede acercar con ellas. De seguro él anda igual. ¿Me explico? Andaban buscando la manera de contradecir con la misma ley de Dios. ¿Cuánto cristiano no está en la misma posición, hermano? Ya vienen listos. ¿Cómo está, hermanito? Dios me lo bendiga, gloria a Dios. Hermano, ¿sabe qué? Le hace falta corregir esta área en su vida. No, pero es que la Biblia dice que Él tiene misericordia de todos. Ay, qué gusto, ¿verdad? Que Dios es amor. Este sabe cómo sacarle la vuelta al chamuco que está escondiendo. Diga amén. Amén, amén. El pueblo en la época estaba igual. Sabían cómo sacarle la vuelta para que el demonio y el espíritu que los atormentaba no salieran fuera. Estaban listos. ¿O a poco usted encuentra en la escritura que ese demonio de religiosidad, porque si estaban endemoniados,
los religiosos sí estaban endemoniados. ¿Y por qué esos no caían cuando Jesús predicaba? ¿No se ha preguntado usted por qué? Yo sí me lo he preguntado, hermano. Acuérdense que Jesús cuando predicaba caían, hermano, y caían muchos. Caían brujos, hechiceros, santeros, borrachos, prostitutas. Hubo una que fue libre de 7 demonios, de 7 potencias, hermano. Y ahí estaba el Señor, salvando a la gente, restaurándola, liberándola. Ahí estaba Jesús. Y los religiosos con una Biblia, con un pergamino, contradiciendo a Jesús, con los mismos reglamentos, con las mismas instituciones. Hermano, señal de que la iglesia cayó en religiosidad. Usan la Biblia fuera del contexto. No pueden debatir contra la sabiduría del Espíritu Santo. Amén. No pueden, están desarmados. ¿Me explico? Otra actitud que tienen no salen de la misma frase. Dios y yo. Dios, lo que Dios me dice a mí. Yo me muevo por lo que Dios me dice a mí. Y Dios, la iglesia del siglo en el que estamos viviendo, así está. Acuérdense que le dije que está la religión, las sectas, y ¿qué otra cosa le dije? Las denominaciones. Nosotros somos denominación, ¿cuántos sabían? Sí, somos denominación pentecostés, denominación bautista, denominación, y hay muchas denominaciones. Pero lamentablemente en nuestras denominaciones se está metiendo ese espíritu religioso, hermano, terriblemente. Es una fuerza espiritual muy fuerte. ¿Sabe por qué tiene tanta fuerza? Porque se hizo un híbrido de 20 cabezas. Y tienen una Biblia. Y con ella misma quieren debatir. Quieren hablar de amor. Quieren hablar de misericordia. Pero la acción está muy lejos. La acción está muy lejos de llegar a hacerlo. Las campañas de Jesús eran maravillosas, hermano. Las campañas de Jesús eran maravillosas. Pero es sorprendente ver que los religiosos no caían, hermano. Usted nunca se preguntó. Yo sí me he preguntado por qué no pasaba eso. Eran resistentes, hermano. Le hacían frente a Jesús. Y Jesús era el ungido de ungidos. Y no me diga que no tenía unción, porque sí la tenía. Pero estos religiosos, hermano, tenían un imperio en ese lugar. Si tú tienes, hermano, le voy a decir una cosa. Si tú después de 10, 15, 20, 30 años de cristiano sigues hablando lo mismo y no dices otra cosa nueva, te convertiste en un religioso. Y nadie va a poder contigo. El único sería el Espíritu Santo si tú te humillas. Fuera lo único que nos puede librar. Tener un poquito de humildad y de aceptar. ¿Sabes qué? Ya tengo mucho tiempo así. Yo creo que tengo que cambiar el sistema para que esto cambie. Y el mejor sistema es Espíritu Santo. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Sí, una persona puede orar, puede ayunar y puede ser religiosa. Sí, se puede congregar. Hay unos, porque le digo que la lámpara, el equilibrio de la lámpara, acuérdese. Hay unos que son como muy, yo en mi casa y Dios. O sea, esos se fueron por un lado. Otros, yo nunca dejo de congregarme. Esos también se fueron por otro lado. Y pocos lo hacen con la fe del amor en Dios. Pocos lo hacen. Por eso Jesús no se cansó de decirle a la secta de los fariseos: generación de víboras, mentirosos. Ustedes han puesto primero las tradiciones, porque algunas tradiciones no son malas. Algunas tradiciones no son malas, hermano. Nosotros también tenemos tradiciones, por si no lo sabía. Sí, tenemos tradiciones también nosotros. Tenemos un horario para empezar. ¿Me explico? Tenemos un horario para liderazgo, para discipulado. Esas son tradiciones. Tenemos un horario para orar en nuestra casa. ¿Me explico? Para convivir, para relacionarnos los unos con los otros. Pero Jesús les dijo: pero ustedes han puesto primero sus tradiciones que al amor de Dios, que a lo nuevo que te está poniendo el Espíritu Santo. Ese era el problema que tenían los religiosos. Si a ti se te acabó el amor por Cristo, si se te volvió una costumbre el no congregarte, se te volvió una costumbre el no relacionarte con la iglesia de Cristo, se te volvió una costumbre. Ahora estoy hablando de
de la lámpara de Israel cuando se va de este lado. Si te fuiste mucho por el lado de que te da igual congregarte, que porque Dios está contigo aquí, allá, en China, en Japón, si te fuiste mucho por ese lado, arrepiéntete y acomódate. Si te fuiste mucho por el lado, es que yo soy de los que diezman, yo soy de los que ofrendan, y yo soy fiel, también arréglate, porque puede ser una costumbre también eso. ¿Me explico? Porque lo que vamos a hacer para Cristo lo vamos a hacer por amor y por voluntad propia, no a la fuerza, hermano. Amén. No podemos forzar a nadie. Pero la iglesia tiene que ser consciente, hermano, y no apoyarse ni de mucho de un lado, pero tampoco mucho del otro. O sea, tiene que mantener. ¿Cómo es la lámpara de Israel? Está así, hermano. Son 6 brazos, uno en medio. Tiene que estar firme, hermano. Tiene que estar bien equilibrado. ¿Me explico? O sea, hermano, usted ora, usted ayuna, pero también convive con su familia. ¿Cuántos me están escuchando? Usted ayuna, o sea, yo voy a la iglesia y ya cumplí con Dios. Últimamente nomás voy con Dios y no se queda a convivir con el hermano. Tu lámpara se enchuacó también allí. Sí, hermano, a veces termina el servicio en la iglesia y no sé, les entra el gusanito, hermano, de que ya me voy. ¿Qué? Porque ya cumplieron con Dios. Y no dice la Biblia que tenemos que estar unidos en armonía, los hermanos los unos con los otros. Dile amén, religión. Dile amén. Sacúdeme, Señor, que salgan los piojos del tapete. Métele a la aspiradora. Son frases, hermano. Mire, yo hice una lista de frases religiosas del siglo. ¿En qué siglo estamos? Siglo XXI, ¿ok? Yo hice una lista de las frases del siglo XXI. Ya cumplí con Dios. Ya me voy. Suena bien, pero hay una mentira ahí. Porque si la palabra no está cubierta de la acción, es una religión. Hasta un rema salió. Si la palabra no va acompañada de la acción, es una religión. Y ya se salió del propósito de Dios. Eso se tiene que romper en el nombre de Jesús. Sí, hermano, porque yo a veces me he dado cuenta, hermano, cuando estoy en guerra espiritual, yo miro que brujos nos tiran hechicerías, hermano, hacen muchas cosas para que la iglesia se enfríe. Y yo miro que eso de repente se rompe y se va. Y luego, pero ¿por qué siguen algunos igual? Digo, Señor, ¿qué está pasando aquí? Es que tienen un espíritu religioso, el Señor me dice. Padre, ¿pero cómo le hago? Ni yo pude, dice el Señor. ¡Santo! Por eso les tuve que decir generación de víboras. Con ustedes no se puede. Ustedes tienen la simiente de Satanás. Siempre van en contra de lo que vuestro Padre dice. Dicen y dicen, hablan y hablan, pero ustedes no son ni capaces de moverlo con un dedo. ¿Sí, hermano? En la iglesia de Cristo hay poca gente que sirve a Cristo. Y los otros son buenos para señalar. Pero es que ¿por qué no lo hace así? ¿Y por qué no lo hace? Pues te pongas a hacerlo, pues. Y el talento está malo, hágalo usted entonces. ¡Sale! ¿Por qué salió tan malo el talento ahora? Pues hágalo. O apoye con dinero, a lo mejor es eso. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Y por qué no me saludan? ¿Y por qué me hicieron mala cara? Seguramente la tuya va a estar muy bonita, alégrala más. ¿Tienen miedo a acercarse? Bendito sea el nombre. Hermano, siento una guerra, hermano. Esto está fuerte. Si estuviera predicando en contra de brujos y de hechiceros, ya el poder de Dios se estuviera moviendo. Pero como es en contra de gente que sabe y maneja conceptos buenos que parecen buenos, pero cuando les dices que están mal, ¡tum! ¡Santo! Aquí nadie me quiere. Con que me quiera Dios. Pero el orgullo, como lo dicen, ¿verdad? No, hermano, también busca que los hermanos en la iglesia te amen. Yo quiero que me amen los hermanos en la iglesia, hermano. Sí me ama Dios, pero el mandamiento dice: ámense los unos a los otros en la iglesia. Demuéstrense buenas acciones de amor. ¿Me explico? Digo que hay conceptos, hermano. Hay conceptos que se tienen que romper. Yo no ocupo de nadie, del único. ¿Verdad que suena bonito? Del único que ocupo es de Dios. Y suena bien bonito, ¿verdad? Pero está más para allá que para acá, hermano. Y sí, porque está diciendo una verdad. Está diciendo que del único que ocupa es de Dios.
Ok, pero cuando tú metes esa mente al mundo espiritual, tú te das cuenta que cuando tú dices del único que ocupo es de Dios, también estás diciendo, aunque no lo aceptes, nomás que la religión no te deja aceptarlo, también estás diciendo, ocupo convivir con mis hermanos en la iglesia porque Cristo murió también por ellos y Cristo quiere que yo conviva con su cuerpo. Pero la religión, nomás Dios, se vuelve loco ahí nomás con Dios, hermano. Espíritus de locura la empiezan a atacar, empiezan a atormentar a la iglesia. ¿Por qué? Porque se desenfocan del verdadero, de lo que estamos hablando. O sea, hermano, lo que estamos hablando tiene que concordar con lo que Dios habla. Lo que yo hablo tiene que concordar con lo que Dios dice. No tiene que ser un mandamiento a medias. Porque la religión enseña, aparentemente te enseña bien, pero en realidad te está desviando del bien. Te está haciendo creer que estás bien. O sea, eso es lo peor. Mira, hermano, los religiosos pensaban que Jesús estaba mal. De veras. Ellos iban con todo. A Satanás le dijeron, Satanás le dijo a Jesús, lo debatió 3 veces en las 3 tentaciones. ¿Y qué fue lo que le dijo? Escrito también está, vete Satanás, porque escrito está, y Satanás se iba. Y los religiosos no se iban. Yo aquí me quedo a pelear con Jesús. Hermano, yo siento ese espíritu a veces en la iglesia, hermano. ¡Ay, el pastor no tiene razón! ¡Ay, papá! No tiene la... ¡Ay, Señor! Hermano, cuando tú digas Dios y yo solos, uno en el mundo espiritual significa muchos. El Dios y yo solos significa toda la iglesia por la cual Jesús también murió en la cruz del Calvario. Y si yo aborrezco ese mandamiento, estoy aborreciendo a Dios, aunque aparente que no. Y eso es un imperio que no me deja. ¿Por qué? Porque no hay mucho avance de crecimiento en la iglesia. ¿Por qué no hay mucho avance? Yo me quedo sorprendido, hermano, cuando solo me reúno con 3 o 4 o 5 o 10, un grupo pequeño. Yo me quedo sorprendido cómo se mueve el poder de Dios más. Se mueve más cuando hay pocos. Córtale, yo le voy a seguir. Van 47, pero puedes seguir en todos modos, no importa. Sí, un 47, ok. Oh, sí. Yo me quedo sorprendido, que van 47 minutos. 47. Sigue. Yo me quedo sorprendido. ¿Cómo cuando me reúno con un grupo de 12 o de 15? Santo Padre bendito. Ayúdame, Señor, a transmitir esto, Padre. Dale. Yo le dije que iba a ser difícil poderle transferir al pueblo esto. Porque el Dios se mueve más tremendo, hermano. Porque están de acuerdo con lo que Dios dice. Porque dice la palabra, se pondrán dos de acuerdo y llegarán al propósito que están buscando. Pero si hay desacuerdos, hermano, por eso a veces en la congregación, hermano, en toda la congregación, el Señor se mueve, hermano, cuando estamos todos. Pero yo le voy a decir una cosa, se debería de mover más. ¿Y sabe por qué no se mueve más? Porque el pueblo no está de acuerdo, porque los líderes no están de acuerdo, porque usted no está de acuerdo con lo que Dios me ha dado. Porque usted quiere contradecir lo que Dios me mandó a hacer. Y dice la palabra de Dios que nos tenemos que poner de acuerdo para que el poder de Dios se manifieste como Él se quiere manifestar. Pero la religión no quiere. Hace resistencia con 2 o 3 versículos bíblicos o con 2 o 3 frases religiosas que suenan bien, pero están mal. Amén. Ese es el problema. Nos fuimos unos 15 o 10, creo que eran menos de 15. Nos fuimos a la vigilia. Padre Santo. Hubo una unción, hermano, Así es. que yo me quedé, Padre, también llévalo a la iglesia. El Señor me dijo, saca la religión primero. ¡Santo! Yo quisiera que esto fuera siempre en todos los servicios dominicales, donde todos estamos juntos, en armonía, porque tu palabra dice que entonces enviarás allí, ¿qué? Bendición y vida eterna. ¡Rompe con la religión, iglesia! Si queremos moveres grandes del Espíritu Santo, si queremos que el Espíritu Santo esté de acuerdo con nosotros, me regreso al texto otra vez que le leí. Tenemos que ponernos de acuerdo para poder lograr bendiciones grandes. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice. Amén. Ahora, líder, aquí hay presencia, rompiendo cadenas de religiosidad, de cosas falsas que se han introducido.
orden. En bendición. A las 3. 1, 2, 3. Ahora. Libertad. Espíritu Santo, ven y enséñales que estas palabras es verdadera. Tú eres testigo. Yo soy testigo de que esto quiere el Espíritu de Dios. Hacerte libre del peligro de la religión que se está metiendo a las denominaciones. Tienes que echar fuera ese espíritu de tu iglesia, de tu denominación. ¡Échalo fuera! Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Se están rompiendo cadenas y ataduras. Ataduras. Ahí está Dios. Se están rompiendo cadenas. Se están rompiendo cadenas. Gente está saliendo de los amigos. Están siendo libres de la cárcel. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vengo, vengo, 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 ven! ¡Libertad! ¡El honor! Tu alma sale del abismo a las 3. Las puertas de las prisiones de la religión se abren para que tengas libertad plena en el Espíritu Santo. Vengo, Wimogo. Liama. Ten libertad. Ahora. Ven, ven, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Se está rompiendo. Te voy a hacer libre, dice el Espíritu. Vas a salir de la oscuridad. Libre, libre, libre. Presencia de Dios. Libre. El cielo se abre. Más que manifestaciones. Volvemos a depender del Espíritu Santo. Nos hacemos más sensibles. Respetamos tu persona. Honramos tu nombre. Honramos tu movimiento. Tengamos libertad de verdad, de verdad, de verdad. Iglesia, prepárate para el gobierno del Espíritu Santo. Otra vez, otra vez. Él está tomando su lugar. La casa pertenece al Padre. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Una vez más. Santo. Tu viento sopla.
debilita. Se debilita ese principado, ese gobernante. Se debilita la iglesia ahora. Ven conmigo. Se debilita. Ven conmigo. Se está debilitando. Tienes que mirar más. Hay un ruido de huesos secos. Se está debilitando. Se está debilitando, hermano. No te imagines esta guerra. Ven, ven, ven. Lo que parecía muerto, lo que parecía seco, Espíritu de vida. lo que parecía Espíritu de vida. el ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Ven, ven, ven! ¡Gloria! Vientos del Espíritu llegan a esta casa. Vientos de gloria. Presencia, presencia. Ven abajo al Espíritu, presencia, Espíritu. ¡Presencia! ¡Libertad! ¡Brujería! ¡Se revuelca ahora! ¡La brujería! ¡La brujería se revuelca ahora! ¡Ven! ¡Gloria! Ahí están cayendo, hermano. Se están rompiendo esas ligaduras, es tremendo. Se está rompiendo. Se está rompiendo, hermano. No le toque la bocina. Se está rompiendo. Allá está porque se está rompiendo. Hermana, vaya ahí. El negro, rápido. Se está rompiendo. Ven, 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 ven. Se está rompiendo. Rompe. Pica, viva, rico, viva, a las 3 áreas. 1, 2, 3, ahora, libre, libre, Jehová, Jehová, fuera. Que no aguantan porque no aguantan esta liberación, es tremenda, hermano. Yo tardé mucho tiempo para soltar este mensaje. Tenía tiempo diciéndoselo. Dios me lo autorizó ya. Llegó el tiempo de echar fuera al religioso. Escúchame bien. Llegó el tiempo de echar fuera al religioso. Escúchame. Ve. Limojo, llegó tiempo. Aquí abajo, aunque no le guste a Satanás y a los demonios, llegó el tiempo de echarte fuera al religioso. Vea, Limojo, Leca, Mica, revuélcate ahora. Lico, Mosei, Boco. Cristo dijo, mayores obras harán ustedes. Escúchame bien, Padre. Escúchame bien. Cristo dijo, mayores obras que haremos nosotros, ¿verdad? Entonces, si Cristo no pudo con los religiosos, nosotros sí vamos a poder. Le digo, otra vez. Cristo cuando anduvo en el cuerpo, no pudo con los religiosos, amén. A mí me tembló eso, hermano, pero el Espíritu me dijo, pero tú sí vas a poder. Porque tú harás obras más grandes que las que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, amén. Así es que va a salir, súbele, Shui. Así es que se va a revolcar. Ahora, hermano, se va revolcado ahora. Se va revolcado. Oh, mamá, Hay almas que están saliendo del abismo. Cárceles se están abriendo. Ataduras y ligaduras de muchas generaciones se están rompiendo. Licondama se rompe ahora. La genética religiosa se rompe. La falsa costumbre se rompe. Quiero más del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Echo fuera todo espíritu de religión. Amamos por ti. O te vas con Él, o te liberas. A ti, Señor, y soy uno contigo. O te vas con ese espíritu, o te liberas. Una de dos. Solo hay de dos. O te vas, o te liberas. Mira, que no iba, porque el Espíritu sí puede. El Cristo humano no pudo, pero el Espíritu Santo glorificado en Cristo sí puede.
Sí puede, sí se puede, el Espíritu me dijo. Sí lo puedes echar fuera. Leico, sí lo puedes echar fuera. Te vas fuera. Las cadenas, ataduras, ligaduras religiosas se rompen ahora de muerte ahora. ¡Cristo mi corona! mi corona, eres la persona más importante para mí. Te honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. Solo el Espíritu Santo puede. Bendigo todas las naciones de la tierra. Guatemala, Nicaragua, Argentina, El Salvador, toda Latinoamérica, Venezuela, bendiciones. Recibe libertad. Recibe libertad. 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 Rindo mi corona, eres la persona. Nos unimos contigo, Espíritu. Echa esta unción. Soy uno contigo. Abro. Leigo ho. Riaga ho. Leiga mi ho. Aprovecha esta unción. Aprovecha esta libertad. El Espíritu de Dios está de acuerdo conmigo. Está de acuerdo con la iglesia cuando está en el Espíritu. ¿Y qué? ¿Y te vas? Te revuelcas, diablo. No te quiero aquí. No quiero tu maldito espíritu de religiosidad. Cristo no pudo, pero el que anda en el Espíritu sí puede. Cristo humano no pudo. Dije humano. Pero Él dijo que yo lo haría más grande y tú también. Grandes obras haríamos. Así es que ese espíritu religioso ya me dieron la autorización de echarlo fuera. Aunque no le guste, aunque se revuelque. Lico, ma, mía, chengo, lico, libertad. Más que manifestaciones. Vive, veo, viva Mayao. Le cama, fuera, le cama, te vas, fuera. Esta persona. Escúchame bien, nada te va a parar. La religión y los religiosos que van a querer ser frente, Pero no van a poder. Porque hoy el dragón se fue. y el que lo quiera seguir que se vaya. Yo me quedo con el fuego. Yo me quedo con el fuego. Lucha, porque profecías no se va a pagar. Se encenderá el doble. Venga, haya un No estoy cantando todavía. Escúchame. Quieren apagar la profecía del fuego, pero no se va a poder. Yo estaba triste porque dije, Jesús, tú no pudiste con los religiosos.
Hay base bíblica para eso. Un estudioso sabe muy bien eso. Pero Jesús era humano. Y él dijo que con su Espíritu Santo haríamos ¿qué? Cosas más grandes. Entonces el Señor me dijo, puedes echar fuera el espíritu religioso. Aleluya. Ya me siento más contento porque sí puedo echarlo fuera. ¿Sabe una cosa? El Espíritu Santo está de acuerdo con sus líderes en sus decisiones. Amén. Porque se trata de que el Espíritu esté de acuerdo con nosotros. Esa es la verdadera autoridad de un líder. Cómete esto y prosperarás y avanzarás y caminarás grandemente. ¿Me está escuchando, hermano? No suelta la oración, no suelta el ayuno, no suelta el monte, hermano. Al religioso no le gusta el monte, al religioso no le gusta la unidad. Pero usted sea del fuego que une. Sea de esos. En el nombre de Jesús. Gracias, un aplauso a Cristo fuerte. Puede sentarse.